Tenemos de invitada a la doctora Andrea Stecchia, o Stecchina. ¿Estechina o Estechino, Stecchina. Estequina. Stecchina. Estechina en italiano. Muy bien, de Reconquista, oriunda de Reconquista, hoy vive en Santa Fe. Vamos a ponerle un poquito, Adoptada. Adoptada. Estoy recopada con esto, no sé si te das Adoptada. cuenta. Adoptada por la Ciudad Cordial. La Ciudad Cordial, sí. Siempre le damos la bienvenida a los profesionales que trabajan bien. Vamos a saludar acá de paso. Bueno, este sábado, el pasado 14 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Endometriosis. Una fecha señalada en el calendario para millones de mujeres alrededor del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad afecta aproximadamente a unas 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva. Muchísimo. Un montón. En la actualidad, los medios y también las diferentes asociaciones de mujeres están visibilizando con más énfasis una enfermedad que había estado silenciada durante muchos años, y ahora quiero que me hables vos, Andrea. ¿Cómo andás, Andrea? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, contame cómo se descubre, cómo es, cuál es el síntoma, por qué no se le daba bola o no se lo reconocía como una enfermedad teniendo estos índices. Y como nombre le decimos la silenciosa o la gran simuladora, porque muchas veces se manifestaba con dolores pelvianos agudos que se pensaba que eran apendicitis y terminaban siendo endometriosis. Creo que o sea, el síntoma es que se siente como si fuese una apendicitis. ¿Así no, me decís? ahí depende, digamos. Se manifiesta de múltiples formas según cada paciente, digamos. Para explicar un poco, digamos, la endometriosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad benigna, decimos, si bien la paciente no lo siente como algo benigno. Es una enfermedad progresiva que se empieza a manifestar, digamos, de forma como silenciosa. La paciente no se da cuenta, pero está desarrollando su endometriosis internamente, digamos. La endometriosis es la proliferación de tejido endometrial, o sea, de tejido que está dentro de la cavidad del útero, pero que sale como hacia afuera, se implanta por fuera de donde correspondería, digamos. Invade. Exactamente, algo así. Entonces se puede... o sea, crece para afuera del útero. Del útero. Claro. Sería como las paredes del útero que crecen puede para crecer afuera. En las es la pared del útero. interna. Es la pared El endometrio es la capa interna, digamos. Claro, por eso. Es la cavidad, el endometrio. Es la que anida al embrión. Ahí, hasta ahí sé. Endometriosis Exactamente. no sé qué es. Esas células endometriales, digamos, que se preparan para recibir al embrión y gestar, cuando eso no se produce, se tiene que expulsar hacia afuera y lo expulsamos con la menstruación. Hay varias teorías de por qué se forma la menstruación, pero una de las más consideradas, digamos, es que ese tejido endometrial que debe salir hacia afuera, parte de ese tejido endometrial queda, refluye a través de las trompas, o sea, es una teoría de retrógrada, llamamos, va hacia arriba, hacia las trompas y cae a la cavidad. Entonces se termina implantando, digamos, en cualquier otro lugar que no correspondería, bueno, puede salir hacia afuera. Claro. O sea, es como sangre que se va. Claro, que se mueve. Porque es tejido endometrial, exactamente, algo así. Son células endometriales, digamos, que deberíamos expulsar y quedan ahí adentro. Claro, porque es un tejido diferente. Y una vez que quedan acumuladas, digamos, y generan quedan algo. Acumuladas y generan un tejido, digamos, que crece con el estímulo hormonal, con el estímulo estrogénico, digamos, como tiene que crecer el endometrio normal, bueno, eso también crece, digamos, por fuera, y puede ser a nivel de la cavidad de las paredes del útero, a nivel de los ovarios, a nivel del espacio que existe entre el útero y el recto, entre el útero y la vejiga, o sea, en cualquier parte de la pelvis. Claro. Hay casos súper, hiper raros que son muy poco frecuentes, que pueden aparecer en otros lugares, porque como que migra, se cree, a través de los linfáticos, a través de las venas, pero es muy raro. Lo más frecuente es que se desarrolle en las zonas de la pelvis. Incluso en las cirugías, por la razón que fuera, cuando se entra, digamos, esas células endometriales, uno sin querer, por así decirlo, las puede arrastrar hacia afuera del útero o pueden salir solas hacia afuera del útero e implantarse en cualquier otra parte, como por ejemplo la cavidad abdominal o la zona de la cicatriz
en la pared Del del ombligo. abdomen, digamos, en la Ujú, piel, en el el ombligo. ombligo, en la zona de la cicatriz, en cualquier... ¿Y hay que operar? ¿Cómo es el tema? ¿Hasta cómo se, o hay como niveles? Ahí Por sí, ejemplo. hay como grados, digamos. Ah, bueno, grados. Decimos que hay como grados o como estadios, digamos. Claro. Y el tratamiento en realidad no depende tanto del estadio, sino de la paciente, Ujú. porque se puede manifestar de 1.000.000 de formas, o sea, se puede manifestar según en la cantidad de pacientes que existen, digamos. En cada una de las pacientes se puede manifestar de maneras totalmente diferentes. Hay pacientes, de hecho, que tienen implantes muy groseros de endometriosis y que no tienen síntomas. ¿Qué sería el síntoma? ¿Dolor? Claro, los abdominal? síntomas más frecuentes son dolor durante la menstruación. Dolor durante Ese el- dolor ¿Quién que no te tiene una amiga que descompone? se Sí. desarma en la cama? Yo te cada vez pregunto, que... Yo te pregunto, porque ¿a qué edad, digamos, se manifiesta? Porque, o sea, hay niñas que arrancan claro. muy Es que- chicas a tener su primera menstruación, su menarca, y Es que es muy difícil porque estamos hablando de una enfermedad en donde ahora, en este momento, le estamos dando la importancia que se Claro. merece, porque cuando a nosotras nos tocó nuestra Sí. primera menstruación, Sí. era normal el dolor descompuestas. al menstruar, digamos. Las se primeras consideraba menstruaciones normal. eran tremendas. Se Yo cons- nunca sentí nada. No, Yo pero- tampoco. Sí, yo- Jamás en muchas- mi vida. Cuando No. era chica, sí. Después de grande, No, creo nunca. no, Yo me Yo pasaba dolor nada. capaz el Hasta primer el día de día, hoy. pero era algo aguantable, ¿no? Yo tenía amigas que sí, que se están todo un día, el día ese acostada, descompuesta, Es que que no mucha pueden gente hacer... no le Bueno, daba umbral de bolilla a dolor. eso. No, se consideraba normal. O sea, ahora no, ese se las síntoma- consideraba exagerada. Claro. Aquella Depende que del se umbral de quejaba, dolor de cada una. aquella No. que se No, quejaba. pero hay no, gente que se había- descompone, Por Mariela. eso, bueno, pero no, No lo era sabíamos. reconocido. Por eso, a ver, ¿qué pasó viste, con el tema de dar un día o qué sé yo, cuando hubo un montón de cuestiones de síntomas que Claro, se empezó a esto es un- reconocer? Y no que era que se le ocurre Claro, a alguien por quejarse. teniendo esta patología, digamos, es como que te tienen que dar el día. No, ahora eso, por ejemplo, que estamos hablando, cuando uno es chico, que empieza, o sea, ahí ya se empieza a aprender alarmas de decir, bueno, a ver, puede Y- llegar a tener una endometriosis porque es un tejido tan joven, diríamos. Es raro que se manifieste, digamos, cuando en las primeras menstruaciones, Claro. porque tiene que haber un proceso para que llegue a ese punto en el que genere ese Claro. tipo de dolor, digamos. La paciente en realidad sí tiene que llamarle la atención que el dolor extremo o ese dolor que altera la calidad de vida durante Claro. esos días al tener su menstruación, digamos. ¿Cuántos días dura ese dolor? Porque, o sea, un día... No, hay bueno, pacientes que tienen dolores crónicos todos los días. todos los días, los 6, independientemente- los 4 o todos los 5 días. los días que tenés la No, o menstruación. todos los días del mes. Porque Ajá. depende, ese tejido endometrial, Está. si Claro, bien es como que se- tenés una está, pelota. claro, molesta como si es. bien se activa como el tejido endometrial normal, digamos, durante la menstruación, o responde a esos estímulos hormonales, puede estar en cualquier parte. Entonces, como se puede implantar, Claro. digamos, afectando el intestino, la paciente puede referir dolores Dolor al en defecar intestino, claro. o claro. distensión Sí, abdominal es durante todo el como mes. tal cual, Sí, como a ver. cuando uno está indispuesto, que por ahí vos sentís que tenés como el coágulo, digamos, y cuando vos lo liberás es Ay, como... qué gráficas. Y No, a mí bueno. nunca me pasó eso. No, Escuchame, No, yo jamás. tengo pero, una pero pregunta. ¿Y por eso te hace como puede- una presión. A mí ¿Puede tener alguna implicancia en un embarazo la endometriosis? Está demostrado que el 50% de las pacientes que tienen endometriosis te padecen de infertilidad o de alguna alteración para lograr el embarazo. Infertilidad, mira. No quiere yo decir- conozco casos. Sí. No quiere Sí, decir por que endometriosis. sí o sí la paciente porque ese es un gran miedo cuando vienen al consultorio y se hace el diagnóstico de endometriosis, de muchas pacientes es el miedo de no voy a poder tener hijos Claro. nunca. No es así, digamos. Si bien tienen, perdón, si bien tienen más dificultades para llegar al embarazo, no es imposible. De hecho, tengo pacientes que Claro, se tienen... tratan. Sí, o se hace el tratamiento antes, o muchas, depende... Pero es Hay- es un embarazo de riesgo, digamos. ¿Tiene que estar controlado en A reposo veces o no? No, porque es tan Es hasta que variada se la implante sintomatología. no. Ese tejido endometrial, digamos, ese foco endometriósico puede estar en cualquier parte de la pelvis y no afectar la cavidad Claro, del se implanta el endometrio. óvulo. Claro. Puede generarle alteración, digamos, para llegar al embarazo, pero una vez que lo logran no le genera absolutamente nada porque ese tejido está por fuera de la cavidad, digamos.
Y tengo pacientes que están embarazadas, que a lo mejor les costó llegar al embarazo porque la endometriosis afecta a las trompas, genera alteración en la movilidad para que el espermatozoide llegue al óvulo, altera ese óvulo, o sea, de un montón de formas llega a afectar la fertilidad, pero una vez que logran el embarazo, no siempre, pero la mayoría puede continuar con un embarazo normal. Claro, digamos. antes se decía que cuando vos tenías una endometriosis era como que no podías... No, y no, ahora eres no, antes. infértil. No, pero yo escuché en casos que no voy a Decime, poder... ¿cuáles serían los síntomas hoy? ¿Cómo una persona se da cuenta que puede... La siempre mayoría... llegan así o si a la consulta porque no le queda otra? La que- mayoría de las pacientes refieren dolor con la menstruación, alteración en la calidad de vida por los dolores, distensión abdominal y dolor en la pelvis, dolor bajo en la pelvis, sangrados al defecar, dolor al ir de cuerpo y muchísimas refieren dolor en las relaciones sexuales. Muchas. Te hago una pregunta, y eso, vos que sos especialista en diagnóstico por imágenes, Sí. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? Primero hay que sospecharla. Lo primero porque Bueno, para pero ponele saber que no cómo sospecha. buscar, Yo digamos. voy a una consulta anual y sí, tengo dolores, nunca le doy bola. Bueno, ¿Qué sé yo? ¿Se ve en una ecografía? sí, se puede ver. Sí. se Hay ve pacientes que una- tienen endometriosis, que tienen focos grandes de endometriosis y no tienen síntomas y se detectan así como un hallazgo. Es lo menos frecuente. La mayoría de las pacientes Tienen. vienen Van a con algún consultar dolor. por algún síntoma, digamos. Entonces uno va a buscar La si causa. Te existe o consulto no. con la ecografía transvaginal esta, pues, ¿se puede Sí, se puede. visualizar? El primer método, digamos, es la ecografía. La ecografía transvaginal nos deja ver... Esa es la primera, digamos, ese es como el elección. sí, ese es el primer método que tenemos para llegar al diagnóstico, o para confirmar o no descartar, porque el hecho de que no veamos un foco endometriosis con la ecografía no quiere decir que no esté. Claro. Puede significar, digamos, que o el que está haciendo la ecografía no Claro. lo ve, o que está fuera de nuestro alcance. Claro. Tenemos una zona muy limitada para O sea, evaluar, se digamos. puede dar el caso que lo tenga y no se llegue a ver entonces también. Sí, de hecho, muchas pacientes están, por eso se dice que el diagnóstico muchas veces llega tarde, porque están 8 años dando vueltas, buscando... ¿Qué causa? ¿Qué es lo que Por está? eso, Vos vas a el- otro el- especialista. El digamos. 14 de marzo se realizó una jornada en Santa Fe para pedir la reglamentación de la ley de endometriosis. En el marco de el Día Internacional de la Endometriosis, el martes se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Santa Fe una jornada abierta de visibilización y concientización y pedido de reglamentación de la ley provincial 14030. Al respecto, la diputada provincial Natalia Balavi dialogó, para exigir al gobierno provincial la ley de endometriosis sancionada y reglamentada. Pero para que sea una ley, ¿para qué? Por eso, espérate que ahora te cuento. Es una de las tantas leyes buenas que sin reglamentación es una ley muerta y no hemos tenido explicación. Hemos preguntado al referente del Poder Ejecutivo, que yo acá no dice de qué se trata la ley. A ver de qué se dice más adelante, porque esto Claro, eso me sería bueno. Se mucha presentó claro. en el 2021 se presentó, tiene como dice? varios artículos, digamos, en donde Aquí se está. pide que se visibilice para que se generen en el sector las obras público sociales. y privado equipos de salud capacitados para atender pacientes con endometriosis y que las obras sociales les reconozca a las pacientes con endometriosis el tratamiento Claro. que necesiten. Porque ¿Cuál es según- el tratamiento? Sí. Y el tratamiento depende mucho del caso de la paciente. Hay tratamiento médico para paliar los síntomas, para que la paciente deje de menstruar y deje de tener eso, para cambiarle un poco la calidad de La vida, calidad de digamos. Hay casos en los que el tratamiento tiene que ser quirúrgico Claro. y depende mucho, siempre decimos que hay como dos rutas, digamos, dependiendo de si la paciente o la mujer en este caso quiere ser mamá o no. Claro. Porque hay casos en los que se llega a la histerectomía, Claro. hay casos en los que se sacan los focos, nada más, y se trata, siempre tiene que Claro. ser atendida por alguien que entienda y que Sí, sepa de obvio. endometriosis, Que sepa. para que pueda sacar todos esos focos y no quede algo dando vuelta, porque si algo Claro. queda dando vuelta, eso queda proliferando, digamos. Sí, y otra Lo que- preguntita, perdón, ¿no? Pero es que quiero cerrar con sí, lo de la ley, por algo favor, del- porque si no sí. queda Inconclusa. Claro, la diputada dice que es para pide el acompañamiento de la obra social provincial, Claro, porque dice que lo que hay es falta de cobertura en medicación. Sí, la medicación que toman las pacientes, ¿Qué esta medicación medicación es? ¿Anticonceptivo? Sí, no, es parecido, digamos, una hormona, que es un progestágeno, que más o menos les cuesta a las pacientes entre 8.000 y 10.000 pesos por mes.
Claro. Hay obras sociales que las cubren completamente, pero muchas no, porque no la aceptan como una Sí, enfermedad no está crónica. nomenclado. Y muchas veces pasa que no le aceptan ni siquiera los estudios, se tienen que hacer una resonancia para tener el diagnóstico preciso, para saber exactamente cuál va a ser el tratamiento, y la obra social no le Claro, para autoriza ¿Y por qué la... no se trata esta ley? ¿Por qué no se reglamenta? ¿Vos tenés idea? ¿Por qué? la Porque verdad- la verdad que si vos tenés un número como el que dimos al principio, Ese número que vos lo 190 dijiste. millones de ¿Pero qué quiere mujeres, decir? Eso Pero es en el mundo, ¿Qué en el porcentaje mundo. sería? Más o menos 3 cada 10, más o menos. 3 de cada 10 mujeres, una Sí, una a Un 3. 30% es Sí, una sí, barbaridad. es sí, una barbaridad. Muchísimo. Una Y hay tres. algunas que no se enteran nunca. Y para mí ese Eso, número va a el- empezar el- a cambiar, porque Claro. ahora con las nuevas tecnologías tenemos acceso, digamos, Sí, al diagnóstico diagnóstico más temprano. Claro, porque- Y hay muchísimas, es increíble, yo misma veo en el consultorio y diagnostico por lo menos 1 o 2 pacientes con endometriosis por día en mi ¿En consultorio. serio? Yo Qué barbaridad. Yo me acuerdo porque, Así por que yo creo que ejemplo, ese número está la desfasado, sí. ecografía transvaginal, ¿cuánto hace que está? ¿15 años, 20 años acá que nos hacemos sé. eso? Yo Sí, antes por lo menos. No había Sí. transvaginal. No. Sí, ¿Cuánto pero- hace? No Después sé, la como- verdad que sí. Y como yo la 23 tecnología- años, sí, 25 años por Bueno, menos. tenemos que tener en cuenta que la Transvaginal, tecnología cambió bueno, mucho. por eso, Se ayuda sabe mucho mucho al acerca de la diagnóstico. enfermedad, entonces ahora hay cosas Eso que es se importante. pueden ver que antes no se veían, digamos. Sí, y una pregunta que era la que me había quedado antes. ¿Qué pasa con las mujeres después de la menopausia? Ah, eso le iba a preguntar lo mismo. No, y Ajá. generalmente después de la menopausia, al no O, existir... perdón, o ya lo trataste y digamos se tuvieron que hacer una histerectomía. No, o depende. Hay pacientes que viven Que con siguen. su foco endometriósico. Hay que tratar de sí hacer un tratamiento médico para silenciar, digamos, ese foco endometriósico, si no sigue... Pero si vos no Pero- tenés dolor, ¿cuál sería el problema? ¿Podés vivir con eso siempre? No, digamos, si no por más que no tengas dolor, si existe algún foco dando vueltas, lo ideal es tratarlo, o ya sea de manera médica o incluso cambiando la alimentación y la calidad de vida mejoran los síntomas. Ah, y ¿sí? Con la, Claro, con todo, la alimentación. todo lo que mira. hay que tratar de disminuir la carga hormonal y la carga de estradiol que activa esos focos, Ah. porque a lo mejor no se da cuenta la paciente, no tiene síntomas, dice, bueno, vivo así para siempre, tengo No pasa 20 nada, años, no claro. pasa nada, total no siento nada, pero eso está creciendo Ah. y puede invadir la vejiga, invadir el recto y un día genera una oclusión intestinal o un día genera Claro. una oclusión de los uréteres y Pero una vez como que un una montón llega de- a la menopausia. Claro, ¿qué una pasa? mujer Porque ya no sigue tenemos esa carga de creciendo, estradiol, o ya no. o ya no tenés, crece claro, más, no estás digamos. expulsando más ese endometrio que Claro. no, expulsábamos no todos los tenemos meses. esa carga de estradiol, digamos, que hace que lo hace que lo va alimentando. Claro. Entonces, cuando llegas más o menos a la menopausia, ya no crece más. Tal Igual cual. te queda ahí Queda para ahí. siempre. Y lo que creció, el tronco creció. ese. se forman como ese foco, digamos, o ese tejido, digamos, genera como cicatrices que va a unir. Ajá. Entonces queda como un pegote, digamos, llamamos nosotros, porque se pega Se adhiere, claro. Se adhiere, se va como haciendo Se adhiere ramificaciones se adhiere a otros y tejidos. generando como hay adherencia. una- ¿Y esas ¿y eso que queda también sigue creciendo? ¿O No, tiene una vez posibilidad? que no, porque no después está más ya el no- estrógeno. Exactamente. Está, claro. porque no están produciendo Ahí más estamos viendo estrógeno. unas Bien. imágenes. en Che, ¿y vivo. las cirugías tampoco están cubiertas por algunas obras sociales? Y las cirugías es todo un tema, muchas no, y Ajá. no hay en todos lados equipo médico y equipo tecnológico para tratar pacientes con endometriosis severa, por Ah, la ejemplo. miércoles, che. Entonces, esas pacientes necesitan de por ahí ser atendidas en otra ciudad, como Rosario, como Córdoba, como Buenos Aires, y la obra social dice, no, pero acá hay un cirujano y acá hay un ginecólogo que te operen acá, pero acá no me quieren operar porque no están capacitados en esto tan complejo en donde se necesita un equipo muy grande, multidisciplinario, de profesionales y tecnológico para atenderme. Entonces esas pacientes hacen rifas, por eso tienen estas agrupaciones como las chicas de endo, como las chicas de No Exagero Tengo Endo, como en todas las ciudades en donde se colaboran entre ellas y buscan la forma de poder llegar a su tratamiento, digamos, a pesar de tener una obra social capaz. Mirá vos, che, Bueno. qué importante y Sí. uno, la verdad, yo desconocía. Viste que de la lo única manera complejo que se es. consiguen las cosas por ahí son con estos acuerdos y las luchas, viste que en definitiva Y bueno, Sí, sí, mira, se tiene que agrupar. endoguerreras. ¿Eh? Sí, sí. Endoguerreras. O Claro, sea, se eso agrupan. fue ahora en la legislatura, digamos, cuando se hizo este pedido, esta audiencia, como para recordarles que está esta ley ahí esperando ser Tratada, reglamentada, sí, digamos, claro. para... Claro. ¿Y el color amarillo es por algo en particular? Se le puso el color amarillo a la endometriosis, digamos. Entonces, cuando se declaró, digamos, el día de la endometriosis, se determinó que se usaba el color amarillo. Decime, ¿y por qué no se trata? Hay un pedido, hay algunas
cuestión específica que puedan ustedes pensar de por algo que no se deba tratar? Obras ¿Será porque sociales. modifican el costo de las obras sociales? Ponele. ¿Cuál sería la No, problemática que uno puede pensar de que no les que no se trata? No, la ¿O verdad no les que da el calendario? no lo ¿Eh? sé. La No, verdad el que calendario no. debería darle. No Pero sé. claramente, Alejandro. Claro, Hay- o sea, hay laburen sobra un poquito calendario. más. ¿Qué estaría pasando? Que ¿Qué trabajen estarían un poquitito tratando? más si Hay fuera por muchas una cuestión de mujeres pidiendo calendario. por esto, incluso muchas familias, porque imagínate que a la paciente, a la mujer, le cambia la calidad de vida y se altera la calidad de vida familiar Claro. de esa mujer, digamos. Porque Y uno a veces menosprecia, por decirlo de alguna palabra, menoscaba todo el tema cuando una mujer tiene la menstruación y está tirada del dolor. Pero eso y- es violencia, es la violencia que ha tenido la mujer durante años en todos los rubros, así como Bueno, tampoco se pero hasta imponía la misma forma de mujer, parir. querida, dale, que tomate una aspirina. No, la Claro. aspirina no te hacía sangrar más, ¿viste? Era como que... Que la mujer se la tenía que bancar sin calladita la boca. Ay, tío, No, no, no no, va no más me eso. olvidé. ¿Eh? No, no va más eso. No va por más, Dios. no va más. No, que, o el claro. tema del, a veces el ninguneo, hasta el día de hoy, una vez escucha cosas como, ay, te si vino. Sí. está alterada, como que Debe se- estar con la menstruación. Sí, tal cual. Yo Sí, hasta el día de bueno, hoy lo escucho sí, eso. bueno, sí. Sí, Son o sin cosas- actividad sexual. Pero Sí, dale. pero claro, le falta- imagínate, Epa, hay pacientes que, una paciente el otro día, una chica decía, y se me alteró la calidad de vida en la familia y en la pareja inclusive, porque Claro. las lleva a incluso no poder tener relaciones sexuales. Ay, qué feo. Eso altera. A ver, vos mencionabas la alimentación. ¿Qué sería, me imagino, productos muy procesados sí, que tienen hay que ya que- vienen con hormonas capaz de... Se sabe mucho ahora y hay gente muy capacitada en esto. Yo no es mi área, digamos, pero sí escucho y veo lo que se está haciendo al respecto, digamos. Incluso hay nutricionistas que se están formando en endometriosis y en fertilidad, porque se sabe que la alimentación también afecta a la fertilidad por esto de nuestras cargas hormonales, digamos. Y el tema del azúcar, y entonces hay un montón de cosas que se saben hoy en día, un montón de alimentos como los procesados, leche, como por los ahí. lácteos, como los embutidos, como las harinas Claro. refinadas, como que las azúcares, todo lo que hay que tratar de evitar, y hay un montón de otros alimentos que se llaman genitos saludables, me sale, pero es algo así, que son alimentos que se sabe o se conoce que favorecen a la fertilidad y a la, Bueno, viste a que la está salud la, femenina, digamos. viste la que es la que llaman la dieta mediterránea. Claro, bueno, por Bueno, ejemplo, la dieta mediterránea, bueno, favorece a todo lo que es la fertilidad. Que Tal Nunca cual. asocié una dieta a la fertilidad. Sí, pero ya he escuchado Yo eso no también. lo Pero, escuché Pero o está sea, bien. está bueno Ahí sí porque hay todo un mundo te mejora la calidad que de hay que vida, no conocer, solo sí. por la fertilidad o en el caso particular de la endometriosis, sino aumentar tu calidad de vida, Tal digamos, cual. de bienestar. Muy bien, entonces esto necesita, aquellas que no tienen síntoma ni dolor, esto lleva a un estudio, puede ser detectado, si a una persona hace un control, un PAP, por ejemplo. sí, se puede, no, Se en ve. un PAP PAP no. no. No sale en un No, PAP. PAP No, no, el PAP no. lo que... Sí, Digo, no en el PAP, en una en la ecografía. ecografía. Sí. Sí, en la ecografía sí. Dijimos Y de por ahí la pasa trabajo. muchas veces. Yo hago eso, me dedico a las imágenes y hago ecografías transvaginales todos los días, e informo resonancias de pelvis femeninas, y que es toda una historia, digamos, informarlas y detectar estos pequeños focos. Y muchas veces me pasa que hago las ecografías y le digo, ¿tus menstruaciones cómo son? ¿Son normales? Sí, normales. Capaz que hay 2 días que me duele mucho, pero son normales. ¿Pero te duele cómo? Y no, estoy con ibuprofeno, me quedo en mi casa todo el día, y eso para la paciente es normal. Claro. Entonces de ahí, bueno, acá me parece que tendremos que ver, que hay esto, que hay lo otro, y la paciente a lo mejor se entera Claro. sin querer, digamos. Claro, como Claro, y con la de- ecografía común de... ¿te No, acordás la que antes te ecografía por hacían arriba, por arriba? la transabdominal. Tratamos Transabdominal. como de evitarla, digamos, en pacientes que ya han tenido relaciones sexuales. Lo ideal es hacer una transvaginal. Ajá. Claro. La ecografía por arriba, transabdominal, la dejamos para las pacientes que nunca han tenido relaciones Claro, sexuales. Claro, que recién Porque están no re- lo vemos, podemos no verlo, no se ven los Claro. focos de endometriosis. Está Pues bien. imagínate que es algo chiquitito que está así Claro. como Sí, por tal fuera del cual. útero. Tal Tremendo.
Bueno, Andrea, la verdad que es sumamente interesante, para mí es importantísimo educativo. difundir Sí, estas yo no tenía cuestiones, ni idea. sobre todo en esta fecha donde ya tiene hasta su propia efeméride, así que Eso es para importante, poner, tal cual. claro, Para para visibilizarlo. visibilizar, para poner en calendario y ojalá se pueda ser efectivo el tratamiento de la ley, debido a que uno a través de esto se entera de la cantidad de casos, que realmente si son 3 mujeres de cada 10, el 30% de la población de mujeres, No, y- es una barbaridad. ¿Cuántos debe pa- ser que no? No Pasa sabemos. mucho que ahora va a pasar que más de una que va a estar escuchando la radio va a decir, ay, Tal pero cual. yo tengo esos dolores. Seguro. o Claro, yo- eso yo estamos. tengo- y Esa es la idea. Para eso Por eso estamos, me para pa- informar. Me Pasa parece mucho. que existe, hay bastante desconocimiento con el tema. Te digo que yo era una de ellas. No, yo también, por eso. Absolutamente, Yo eso así que me sabía, vino es genial Bueno, es que si no para tuviste, aprender. uno No. se entera de No, la enfermedad de que si a no ver, sos médico, conozco- la que tenés o la que tiene tu conozco de una amiga. amiga nuestra que tuvo y lo operaron, nada Sí, más que sí, eso, y tampoco sí, supe sí, bien qué era. Sí, Sí. sí, tal Claro, cual. como si fuera algo súper raro, digamos. Sí, como- sí. Sí. Sí, bueno, Andrea, ¿a dónde ahora te vamos a poner? Pero quiero que digas a dónde te ven, cómo ¿Dónde te te encuentran? ubican, dónde te encuentran. Yo me dedico a la parte de imágenes, ecografías Ajá. en CEMAP, una clínica en Obispo Gelabert 3216, que es un centro médico ambulatorio, digamos. Ujú. Y las resonancias de pelvis las hago o las informo en CTD, que es Centro de Tecnología Diagnóstica Ajá. en 9 de julio y Santiago del Estero. Es un centro de imágenes que le pertenece al Sanatorio Diagnóstico. ¿Pero te tienen que derivar o vos haces No, me pasa de las dos maneras, digamos, la mayoría de las veces es el ginecólogo el Claro, que recibe la por deriva. primera vez a la paciente y la que la tiene que derivar. Pero con esto de la difusión pasa muchas veces que la paciente me escribe directamente a mí o saca el turno conmigo directamente y dice, yo creo que tengo endometriosis, quiero que me digas, porque a lo Claro. mejor ya viene dando vueltas hace 10 años. Es que cuando tenés el ojo clínico Cuando- ya agudizado es importantísimo. Entonces vienen directamente, o sea, la paciente puede venir Claro, por sus está bien. propios medios, digamos. Generalmente pasa Viene eso. derivado. Eso es lo pero importante de de las que dos vos maneras, te dediques ¿no? a algo, digamos, específicamente, Sí, porque sí. tenés el ojo bien Sí, la agudizado paciente para ya viene y encontrarlo. que me dijeron que Claro. y sí, sucede. La mayoría de las veces que la paciente tiene Donde la pones el ojo, pones sospecha, la bala. sí. Claro, está bien. Ujú. Sí. Bueno, Andrea, te agradecemos No, un montón. Ahora gracias vamos a a poner ustedes. inclusive en la página todo para que te puedan encontrar. Y bueno, te vamos a esperar de nuevo, Sí, seguramente. totalmente, cuando ¿eh? quieran. Para hablar de alguna otra cosa que Sí, quieras. tal cual. Totalmente. ¿Podés dar las Sí, vías, las vías de Clara? comunicación. WhatsApp 342-610-4432, que es el WhatsApp de la radio. Después nos encontrás también en Facebook e Instagram como Peña de Mujeres. Ahí la van a encontrar a ella con todos sus datos. Y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Peña de Mujeres, y en Sol 9115, 915.com.ar. Perdón. lo dije. Bueno, ya venimos. Hacemos por decir ya venimos. Que los panameños